Sin duda alguna, nuestro presidente Andrés Manuel ha tenido la estrategia perfecta para detener el declive de Pemex, detener la producción de petróleo, porque si bien ya había información privilegiada que se le dio a privados y se les dieron concesiones, no solamente en aguas profundas, sino en aguas someras también, pero esto terminó con la llegada de la 4T y también nuestro presidente ha sabido negociar, porque obviamente es información que ya tenía Pemex y son pozos que en aguas someras han salvado a la nación. Y vamos a ver esta información en estas gráficas que nos proporcionaron en esta conferencia mañanera. Veamos esta primera. Dice: aportación de los nuevos desarrollos para revertir la tendencia declinante de campos maduros. Como podemos notar aquí, a partir del año 2019, ya con la entrada de nuestro presidente Andrés Manuel, se empezó a realizar la exploración de campos petroleros en aguas someras. Vemos esta franja verde que va creciendo paulatinamente en 2020, 2021, 2022, hasta crecer aportando 514,000 barriles diarios de petróleo. Cuando estaba todavía Peña Nieto, estaba en 1,800,000 barriles diarios de petróleo, pero esta tendencia, como vemos aquí en la gráfica, fue decreciendo y toda la parte naranja que se refiere a los campos maduros, vean, ha decrecido. Obviamente ahí se contempla bastante el campo de Cantarell, que por muchos años le dotó a México de muchos millones de barriles diarios, que ahorita lo vamos a ver en una gráfica siguiente. Tenemos también esta gráfica que ya nos va marcando lo que viene siendo lo que comentábamos en 2018, 1,823,000 barriles con Peña Nieto. Cuando toma ya el gobierno de la 4T la presidencia, ya la producción petrolera está en 1,702,000 barriles, pero si ustedes se fijan, ya en 2019 pues la tendencia iba a la baja desde hace años, desde 2013 para acá. 1,684,000 barriles diarios procesados o extraídos. 2020 ya empieza a ir a tenerse la caída y empieza a crecer un poquito. 1,686,000 barriles diarios de petróleo, o sea, 2,000 barriles diarios más, pero ya se detuvo la tendencia decreciente. Vuelve a crecer en 2021, llegamos a 1,736,000 millones de barriles diarios de petróleo. Recordarán que fue el año de la pandemia, que se fue a negativos el barril de petróleo, incluso le pedían a México recortar su producción. Dijo, no más puedo recortarla en esta pequeña cantidad, no más, porque yo he decrecido bastante. Como no es posible que yo vaya a reducir, así como ustedes, mi producción petrolera? Ustedes la han aumentado cada año, yo la he reducido cada año desde hace, no sé, 12, 15 años. Bueno, llega el 2022, hay un poquito de crecimiento más, 1,764,000 barriles diarios de petróleo. Llega el final del año y se llega a 1,798,000 barriles diarios de petróleo. Y llega ya en enero de este año 2023, en promedio 1,850,000 barriles diarios de petróleo. Ya al día de hoy, 18 de enero, o contabilizado no al día de hoy, sino bueno, la fecha de 18 de enero, 1,856,000 barriles diarios de petróleo procesados, lo cual nos indica que ya la tendencia negativa, pues desde el 2020 se revirtió, pero ya llegamos a los niveles de 2018, que fue cuando pues dejó la presidencia Peña Nieto después de esa reforma energética contra México. Bueno, ya se recuperó Pemex, se recuperó la producción petrolera, pero eso lo vinculamos con estos nuevos campos petroleros que hoy día le están dando 514,000 barriles diarios de petróleo a México. Acá tenemos una tercera gráfica donde está la producción del crudo nacional, donde Pemex produce el 97% con 1,787,000 barriles diarios de petróleo, pero le tenemos que sumar los 66,000 barriles diarios de petróleo que produce los privados, que eso fue por las concesiones de las rondas petroleras, que representa ese 3%, para dar un total de 1,853,000 barriles diarios de petróleo.
Bueno, ahora nos vamos a esta gráfica. Esta es el Cantarell, y aquí es donde tenemos que preguntarle a Vicente Fox, que se la pasa tuiteando todas puras tonterías ahí, atacando al presidente, atacando a la 4T, pero, o sea, tiene tan mala memoria, tiene Alzheimer, yo creo que ya el señor, que no se acuerda que aquí, con Cantarell, en su sexenio del 2000 a 2006, vean, fueron los años pico. El pico fue en el año 2003 y 2004, cuando llegaron a extraer solamente de Cantarell más de 2 millones de barriles diarios de petróleo. Vicente Fox, ¿qué le hiciste a todo el dinero? ¿Qué le hiciste a los excedentes petroleros, Vicente Fox? ¿Te acuerdas de eso? Y vean, a pesar de que este señor Felipe Calderón entró en 2006, Cantarell todavía daba 1.600.000, 700.000 barriles diarios de petróleo. Con él, miren, fue la tendencia negativa hasta el 2012, que llegó ya a producir Cantarell por ahí de 500.000 barriles diarios de petróleo, por obviamente la sobreexplotación, ¿no? Vicente Fox y Calderón son los dos que sobreexplotaron Cantarell, lo llevaron a la ruina. Una explotación irracional, pero no solamente irracional. ¿Qué le hicieron al dinero? ¿Qué le hicieron a los casi 400.000 millones de dólares de excedentes petroleros, o 600.000? Entonces, ya hay investigaciones que dicen, mira, como que en tu sexenio había movimientos muy raros en lo que era el erario, movimiento de erario, los presupuestos de egresos, que le dabas tantos miles de dólares a una secretaria que te pedía. Yo creo que todo eso fue desvío de recursos, porque incluso a los de guardería ABC se le habían destinado una cantidad para indemnizarlos y no llegó nada. ¿A dónde se fue ese dinero? Vean nada más. Incluso indemnización para los de Luz y Fuerza del Centro, a ellos nunca les llegó nada. ¿A dónde se fue ese dinero, Felipe Calderón? Vicente Fox y Felipe Calderón tienen mucho que explicar. Bueno, a hoy día, pues ya Cantarell, ¿qué es lo que produce? Apenas 250.000 barriles diarios de petróleo. Obviamente ya pues en este momento pues no se está realizando lo que hacían estos tipos, de inyectarle nitrógeno y no sé qué tantas cosas para producir más presión, porque ya es un poco peligroso estar sobreexplotando de esa forma. Pasamos a otra gráfica, que esa fue la última que mostró nuestro presidente, sobre las empresas, ya un detallado, ¿no? Nuevos desarrollos de Pemex contra 109 contratos privados en miles de barriles diarios, ¿no? Bueno, la producción lograda con los privados es de 109 contratos, de los cuales lo tienen 73 empresas, y estas pertenecen a 20 países. La producción principal radica en 3 empresas: Eni, que es de Italia, con 18.000 barriles diarios de petróleo aproximadamente, con Hochschild 26.000 barriles diarios de petróleo, Petroval con 25.000 barriles diarios de petróleo, lo cual pues produce 77.000 barriles diarios de petróleo al día de hoy. Pero ellos llevan 7 años. En cambio, Pemex, apenas con 4 años a partir del ingreso de la 4T a nuestro país, vean, con la exploración y explotación de nuevos campos, ha llegado a 495.000 barriles diarios de petróleo, lo cual solamente es significativo. Obviamente también se ha hecho una gran inversión, pero ahí está la inversión. La inversión que prometían los privados, que iba a llegar a raudales, nunca llegó. Pero ahora vamos a finalizar con esta parte, que es una reflexión de nuestro presidente Andrés Manuel, porque finalmente la economía mexicana está creciendo. O sea, en un momento es el momento en que va a desbancar que todas las inversiones que iban a China por parte de los aliados de Estados Unidos y el propio Estados Unidos, pues ya no vienen allá, se van a quedar en Estados Unidos, van a ir a Canadá, pero principalmente a México. ¿Por qué México? Porque aquí está la fuerza laboral. Pues la condición de nuestro presidente: ven a invertir acá, colocas tus plantas, tus fábricas, y aquí la fuerza laboral la tienes. Obviamente y afortunadamente para los mexicanos, en este tema, obviamente tiene muchas desventajas para México, pero una ventaja que está en la parte laboral es que México tiene que equiparar los salarios a los de Estados Unidos y Canadá. Entonces, tú ya sabes que la vas a colocar, tienes la fuerza laboral, pero en algún momento pues ya vas a tener que pagar lo mismo que pagas en Estados Unidos y Canadá. Pero pues si la instalas en Estados Unidos o Canadá, ¿quién te la va a trabajar? Pues no hay personas que puedan trabajar allá. Vente a México y instalas acá tus fábricas. Pero entonces,
ese crecimiento de la economía que implica que hay más transporte, que necesita más combustibles, pero entonces aquí también están las dos partes. También impulsar las energías renovables, eólica, solar, lo que viene siendo el plan Sonora, pero por otra parte también es necesario pues lo de la rehabilitación de las refinerías que estaban en 33%, el gobierno de la 4T ya las ha llevado al 68% de producción, porque las hicieron trizas. El gobierno de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto hicieron un despeñadero, hicieron un caos, o sea, querían entregar toda la producción petrolera a privados y a Pemex desaparecerla por completo. Bueno, esto sí ha revertido gracias a la política de nuestro presidente Andrés Manuel, acertada, porque como decían, ahorita va a ser también la reflexión. Antes se apostaba completamente ya se va a hacer el cambio a carros eléctricos, ¿no? Se viene el problema de Rusia y Ucrania y vean, vamos a hacer cambio de pantalla, escuchamos a nuestro presidente Andrés Manuel. Y sí, lo vamos a lograr, va a ser una hazaña. Pero ahora, ya había que comentar ahorita, en el caso de la autosuficiencia de las gasolinas, ¿para cuándo sería? Alguna vez comentó que en diésel ya México era autosuficiente, ¿no? En el caso de diésel, no sé si en las demás gasolinas. ahí vamos. Es que como nos está creciendo la economía, pues crece la demanda. ¿Sí? Hay que seguir invirtiendo. O sea, nosotros vamos a dejar autosuficiencia, ese es el propósito en gasolinas y en diésel, pero hay que seguir invirtiendo. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a llegar a la autosuficiencia en gasolinas y en diésel? Es la rehabilitación de las 6 refinerías, Sí, claro. ¿sí? Que las encontramos en 38% de su capacidad productiva y ya las tenemos en 65%, pero las necesitamos llevar cuando menos al 80%. Hoy tengo reunión con todos los gerentes de las 6 refinerías, incluyendo la de Deer Park, 7. Entonces, tenemos un programa, estamos invirtiendo, cambiando planta, modernizando las plantas. Entonces, esto es producir más, procesar más crudo en estas refinerías. Luego, echar a andar, terminar de integrar y ya iniciar la producción de Dos Bocas, que son 340,000 barriles, que va a procesar Dos Bocas, con una producción como de 260,000 barriles de combustible, porque son 340,000 de petróleo crudo, pero lo que se produce de combustibles en esta refinería nueva va a ser 260,000 barriles. Está proyectado como para julio, ¿no? Sí, para mediados. Pero luego tenemos que exprimir el combustóleo, ¿sí?, con plantas que estamos construyendo que se llaman coquizadoras, para no vender combustóleo que cuesta menos pero que además contamina más, ese combustóleo convertirlo en gasolinas, y para eso se requieran 2 plantas que estamos construyendo, coquizadoras. Son inversiones de las 2 plantas de cerca de $10,000 millones en Tula y en Salina Cruz. La de Tula nos va a tocar a nosotros no solo terminarla, sino dejarla ya en producción. Ahí estamos pensando en obtener 30,000 barriles diarios más de gasolinas con esa planta. La de Salina Cruz ya la iniciamos, la vamos a inaugurar, pero solo la obra civil. Va a llevar 6 meses más, ya no vamos a estar, cuando empiece a producir gasolinas. Son otros 30,000 barriles más. Entonces, el conjunto nos va a permitir procesar 1,800,000, 1,900,000 barriles para tener una producción
de combustibles de alrededor de 800,000 barriles, que es lo que consumimos en México. Ese es el propósito. Desde luego, hay que seguir invirtiendo porque va a ir aumentando la demanda, al mismo tiempo que se tienen que continuar con los compromisos para las energías alternativas, que se use cada vez menos petróleo. O sea, pero es un proyecto ya iniciado hacia adelante que consideramos nos ha funcionado bien. Fue muy buena la decisión de empezar temprano la construcción de la refinería de Dos Bocas, empezar temprano la rehabilitación de las 6 refinerías, de comprar la refinería de Deer Park. Pues imagínense, compramos en $600 millones y se pagó en un año. Para haberlo sabido, porque estaban en venta como 10, hubiésemos comprado 3, pero los expertos que fallaron completamente, porque estaban adelantando los tiempos, ya hablando de que no se iba a usar el petróleo, que todo iba a ser eléctrico. Claro que eso es lo que deseamos, ¿no? Todos, pero pues lleva tiempo, son procesos de avance lento. Entonces hubo pues una corriente de opinión en ese sentido y empezaron las grandes petroleras del mundo a vender sus refinerías. Y luego viene la crisis por la guerra de Rusia con Ucrania y se va el petróleo a las nubes y las gasolinas y ya cambió todo. No quiere decir que hay que seguir con el petróleo, sí. Debemos de apostar a las energías renovables, pero va a llevar su tiempo, ¿no? Eso es. Claro. Por cierto, hoy la gobernadora. Y bueno, ahí está la opinión de nuestro presidente Andrés Manuel. Tiene toda la razón. Si hubiéramos sabido, hubiéramos comprado 3 refinerías adicionales, ¿no? Se viene el problema de Rusia y Ucrania y se va a las nubes el precio del petróleo, el precio de los combustibles. Pero bueno, al menos se compró una, peor hubiera sido no haber comprado nada. Y que Pemex obviamente ya tenía una participación ahí, que obviamente había un lío y un despilfarro cuando era Pemex PMI, bueno, Pemex Internacional, con estos gobiernos corruptos de Felipe Calderón, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, porque ahí no le rendían cuentas a la hacienda pública. Tenemos, ¿cuánto fueron? 400,000 a 600,000 millones de dólares de excedentes petroleros entre Vicente Fox y Felipe Calderón. ¿Qué le hicieron al dinero? Ahora lo que se está sabiendo es que todos los movimientos raros en el presupuesto de egresos que hacían autorizaciones a diferentes dependencias. Por ejemplo, 2 datos importantes. Hay erogaciones que iban a darle indemnización a los familiares de los niños fallecidos de la guardería ABC. A ninguno le llegó nada. ¿Qué le hiciste a ese dinero, Felipe Calderón, Vicente Fox? ¿Qué le hicieron? Otro que iba a llegar a los trabajadores despedidos de Luz y Fuerza del Centro, una erogación en dinero. A ellos no les llegó nada. ¿Qué le hiciste, Felipe Calderón, a ese dinero? Sí, metértelo al bolsillo. ¿Cómo le podríamos decir? Chaparrín, ratero, de 2 patas, ¿verdad? Bueno, amigos, nos vemos en un próximo video. Los saludos de Iván de México para Somos 4T, la clave de la noticia.